Yo soy PRBLMTKX. En español significa parir repentinamente banalidades, mitiga toda crisis existencial. Eso significa que si tú tienes una crisis existencial y no sabes qué vas a hacer con tu vida, pues tienes que hacer banalidades como monitos, pintura, dibujo, escribir, componer una canción, aprender un instrumento y ya, se te va la crisis. Y en inglés significa people really bless and love mistakes that they can solve. O sea, la gente realmente bendice y ama a todos aquellos errores que no puede resolver. Nuestra vida está hecha de, además de todos nuestros triunfos y nuestros logros, de todo aquello que no pudimos resolver y se transformó en trauma o se transformó en parte constitutiva de nosotros. Y vi un problema en la investigación, ¿no? El principal problema es ese de que si yo investigaba una cosa y hacía una tesis o un artículo, probablemente me leerían 2 o 3 personas, pero si yo intentaba plasmar mis ideas de alguna otra manera, pues podían ser más fructíferas. Se podían mover más y podían llegar a más gente. Y una de esas maneras fue hacer grabado. Y al grabado llego, supongo, por la propaganda. Yo quería que hubiera propaganda política que hablara de temas en específico como detestar el nacionalismo o criticar la identidad, y la propaganda que yo conocía, ya sea de los partidos comunistas o de movimientos sociales, generalmente hablaba de generar una identidad y no de destruir la identidad. Cuando uno se acerca a la propaganda tiene impacto masivo y la obra se expande y llega a muchos lugares, a muchas personas, y eso creo que es lo más importante, que las discusiones lleguen lejos, que podamos poner una idea sobre la mesa, tener una discusión, una manera de ver las cosas contrastada contra otra y exponerlo a través de lo que sea. Si hago bastantes retratos o semblanzas o alegorías sobre Ricardo Flores Magón por la importancia que tuvo su pensamiento en la Revolución Mexicana. Creo que fue uno de los próceres y muy poco reconocidos, ¿no? En las primarias siempre se habla de Madero como el gran triunfante de la Revolución, pero no se ve cuál fue el ideario para que fuera posible la revolución de Emiliano Zapata, y yo creo que es importante pues rescatar esa figura. Y Zapata porque pues también fue el gran perdedor de la revolución. No se logró sus fines. Creo que cuando se genera la Constitución de 1917, se da a tole con el dedo a través del PNR, del Partido Nacional de la Revolución. A través de ese órgano y de su Constitución del 17 no se dan respuesta a las demandas de la Revolución Mexicana, sino se generan paliativos. En ese sentido, Flores Magón y Zapata son los grandes perdedores de la Revolución Mexicana. Los grandes ganadores, claro que es el maderismo, el PNR, el Partido Nacional de la Revolución, que después devino en el PRI. Ese es el gran ganador, porque ¿qué ganó él? Ganó poderío, ganó dominar el Estado, ganó una hegemonía de 75 años. No, mira, la libertad de expresión no es mentar madres, ni andar ahí por la vida de verguero diciendo lo que se te antoja, sino que haya un diálogo con alguien. Y lo más importante pues es que tu obra tenga un diálogo con alguien. Y si tu obra tiene un diálogo con alguien, eso es, ahí ya tu obra está, digamos que está completa. Más allá de que le temas a la censura o eso, o que crees que te van a banear, yo creo que lo más importante es poder entablar un diálogo con lo que estás expresando. Y ya con eso, pues ya no te tiene que dar miedo nada, supongo, porque vas a generar algo que al principio era pues, mero soliloquio y después se vuelve pues, un tema importante para discutir, ¿no? Pero no discutirlo así en asambleas o coloquios, sino para discutirlo en el día a día con tus cuates, yendo por unos tacos. Ya una imagen no trastoca tanto, creo que luego también ese es el pinche problema de la gente que hace gráfica política, cree que con una imagen va a transformar el futuro del país, y no, esa es creo que una falsa noción que se le da a las imágenes. O sea, sí son importantes en nuestro entender del mundo, pero no creo que una imagen por sí sola transforme, revolucione o modifique. Pues quizás necesita mucho más que eso, puede ser parte incisiva de un proceso, pero no es la imagen transformadora. ¿Puedo pasar o ya no? Ya pásate. Sí, pero bueno, ¿pero tú vas a volver a pasar?
No, No, ahí se bueno, pues queda. aquí me aguanto, pues ya queda. Yo sí quiero pasar. Oh, bueno. Sobre, sobre, sobre. Es que este güey va Tampoco no es que vayan a tocar pinches media hora, La vida güey. está llena de decisiones difíciles. ¿Ya? Órale, cuando Nos queremos Mejor me drogar. quedo acá, ya me aguanto. Va. Sí, exacto. Sí. ya está grabando. Un, dos, tres. Lo más importante de las artes y de las artes en general es que no necesariamente están hechas para venderse. Ese ya es un paso final posterior. Digamos que pues Van Gogh no vendió nada en toda su vida y de todos modos es bien valorado por ser un buen pintor, por saber manejar contrastes o por saber manejar dinámica de formas. Y es bien agradable, sí, poder obtener ganancias de nuestro trabajo, pero yo creo que eso es una de las cosas más importantes de algunas comunidades y colectivos artísticos y de algunos individuos que se dedican al arte, y esa es su gran bondad, que no es necesariamente algo que se venda o que se haga con esos fines, ¿no? Porque con fines meramente monetarios se pueden hacer mejor otras cosas, ¿no? Condominios, hacer paraísos fiscales o endeudar a una comunidad, o se pueden hacer otras cosas por fines de meramente dinero. Nadie nunca pidió una novena sinfonía y en el momento en el que acabó todos la necesitábamos de nuevo, y yo creo que esa es una de sus grandes bondades del arte, el no hacerse por dinero o estrictamente por dinero, y que generan esa necesidad en nosotros, ¿no? Todos queremos volver a ver Amarte duele, todos, si me explico, todos queremos ver de nuevo Pulp Fiction o La Naranja Mecánica. Nos genera esa necesidad y bien, esa necesidad la pueden explotar algunas personas, pero no estuvo hecha con esos fines, estrictamente con esos fines. Mira, yo creo que todos podemos ser artistas de mala manera. Se están democratizando todos los medios y cualquiera puede ser artista. Cualquiera que dice yo tomo una cinta plástica y pego una banana en una pared y ya soy artista. Es chido que dejemos esos atamientos, ¿no?, que tiene uno, psicológicos, mentales o de cualquier otro orden, en donde nos dicen no, solo los artistas son los de academia. Hacer un dibujo es darte un tiro con una placa, es cansado, es enfadoso, después de un rato ya hasta la detestas. Estar viendo 4 horas de estar viendo el mismo cuadrito es cansadísimo, es un hastío, pero es la única manera de enfrentar el no sabemos qué vamos a hacer de la vida. Pausa, ¿qué pasó? Güey, pégale bien, pues. Ante todo. Ya. 1, 2, 3 y... En los grabados pongo copyright is for losers, porque yo soy de la idea de que las ideas no tienen dueño ni tienen cara. Y entonces es un problema de narrativa, porque muchas cosas que se te ocurren a ti, por la estructura fundamental del pensamiento, ya se le ocurrieron a alguien más. A veces no te pasa que ves algo y dices, oye, yo también ya había pensado eso, pero no me senté a hacerlo. Pues esa es la diferencia entre lo que es un artista y lo que no es un artista. El que se sienta y lo hace. Pero a todos se nos ocurren locuras, ¿no? A todos se nos ocurren tonterías que no sistematizamos. Pero quienes sí se ponen a sistematizar sus locuras y sus tonterías, esos son los artistas, o los que llamamos artistas, como Picasso, o como Dalí, o como Steven Spielberg, o como Modigliani, o Van Gogh, o Stravinsky, Tchaikovsky, Bukowski, Mayakovsky, todos los que terminen en Kowski. ¿De qué nos sirven manifestaciones? ¿De qué nos sirven recursos federales? No, tampoco hago series, porque lo más importante del grabado es que tiene una reproductibilidad enorme, inmensa, no infinita, pero muy grande. Entonces, imagínate, si una de sus facultades te la limitas haciendo series, está cabrón. Yo pongo siempre el ejemplo de Mexiac y su pieza de Libertad de Expresión. Es el grabado más impreso en todo el mundo, hasta donde sé, creo que tiene como 30,000 copias. Ha llegado a miles de hogares, a miles de sindicatos y a casas del estudiante y a no sé dónde más, porque aprovecharon que se podía reproducir un montón de veces. Es diferente como pues, tener una Mona Lisa, ¿no? Una Mona Lisa nomás es una y está en el Museo del Louvre y ya. Pero en el grabado sí se puede tener un montón de piezas y pues, originales múltiples, ¿no? No diría que tener el original. No hay amigos, ni enemigos. Luciano decía, todos contra todos.
chida, ¿no? No.